Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy jueves 4 de noviembre del 2021. Este es nuestro programa número 308. Y estamos felices de compartir con ustedes estos 30 minutos que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. Y comenzamos, como lo hacemos todos los días, con el devocional del día de hoy. ¿Me acompañan? Y nuestro devocional se titula Advertencias. Prácticamente todo lo que compras hoy en día parece traer algún tipo de advertencia. Algunas de estas advertencias pueden parecer un poco irrisorias. Por ejemplo, el maní de la cadena de supermercados Sainsbury's trae la siguiente advertencia: contiene frutos secos. Las pastillas para dormir Nitol traen la siguiente advertencia: pueden causar somnolencia. En un taladro de uso doméstico se lee la siguiente inscripción: no está diseñado para ser utilizado como taladro de odontólogos. El peligro es que ignoremos las advertencias cuando muchas de ellas parecen casi absurdas, pero no todas las advertencias son tan irrisorias. El 13 de marzo de 1991 fue un día nublado en el que se produjo uno de los peores accidentes de tráfico en Gran Bretaña. En aquella catástrofe en la autopista M4 murieron 10 personas y 24 resultaron heridas. En medio del accidente, un hombre fue aclamado como un héroe. Se trataba de Alan Bateman, quien salió de su vehículo destrozado y corrió a lo largo del arcén central para tratar de advertir a los vehículos que se acercaban de la colisión que había más adelante. No todos valoraron las advertencias. Algunos conductores tocaron la bocina y continuaron dirigiéndose hacia adelante. Las advertencias de Alan a los otros conductores no solo fueron heroicas, fueron un acto de amor. Jesús mismo advirtió a menudo de los peligros futuros. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versos 13, 19, 26 y 27. Jesús sabía que a lo largo del tiempo, es decir, a largo plazo, un acto de amor de mayor advertencia vendría a la gente para decirles la verdad. Dios te ama y no quiere que te hagan daño. Hay muchas advertencias en la Biblia y todas emanan del amor de Dios por ti. Proverbios capítulo 26 nos habla de las advertencias sobre la naturaleza humana. Es un principio casi invariable de la vida, que lo que siembras ahora lo cosecharás más adelante. Gran parte de la enseñanza de esta sección de Proverbios se resume en este versículo. Cava una fosa y caerás en ella. Echa a rodar piedras y te aplastarán. En otras palabras, cosechas lo que siembras. El escritor advierte contra la malicia, como lo expresa la traducción de la Biblia The Message. La malicia es un tiro que sale por la culata. El rencor tiene efecto boomerang. Por más que intentemos ocultar nuestro deseo de lastimar a otras personas, llegará el momento en que este deseo quede expuesto y cosecharemos las consecuencias. A continuación advierte en contra de la lengua mentirosa. Tenemos que cuidarnos mucho de decir solo la verdad sobre los demás. A veces es tentador contar historias exageradas sobre nuestros detractores, pero el escritor advierte: la lengua mentirosa odia a sus víctimas. Continúa advirtiendo sobre la jactancia. No debemos presumir de lo que vamos a conseguir, ya que no sabemos lo que el futuro deparará. Está bien recibir elogios de los demás, pero la exaltación no debe venir de nuestros propios labios. Luego advierte en contra de las personas pendencieras. Pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Por último, advierte en este pasaje
que la envidia, la cual describió Shakespeare como un monstruo de ojos verdes, es una fuerza aún más poderosa y peligrosa que la ira y la furia. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá permanecer en pie delante de los celos? Hebreos capítulos 5 y 6 nos advierten sobre la inmadurez. El deseo de Dios es que crezcas en Cristo, para que llegues a ser un seguidor de Jesús, sano, fuerte y espiritualmente maduro. La madurez requiere una actitud de escucha. Los cristianos a los que se dirige aquí son lentos para entender. Dios nos habla continuamente en Mateo capítulo 4, versículo 4, y necesitamos desarrollar el hábito regular de escucharlo. Él nos habla, principalmente a través de la Biblia. El escritor de Hebreos advierte a sus lectores contra la inmadurez espiritual. Deberían ser maestros, dice el capítulo 5, verso 12. Esto no significa ser un grupo de élite. Se esperaba que cualquier persona instruida en la fe enseñara a los demás. Una de las mejores maneras de comenzar a crecer en tu propia fe es transmitiéndola a los demás. Es por eso que a menudo invitamos a aquellos que han encontrado a Jesús a que ayuden a los que recientemente están comenzando. Dios quiere que pases de la leche al alimento sólido. La enseñanza es parte de la madurez cristiana. Te anima a ir más allá de las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección y juicio. Esta es una lista sorprendente de lo que el escritor considera que es lo básico y es un desafío para todos los que enseñamos en la iglesia. Necesitamos asegurarnos que, de hecho, estamos formando a todas las personas en estos temas. Luego avanzar al alimento sólido. Por ejemplo, te alimentas a través del estudio bíblico, leyendo libros inspiradores y escuchando buenas enseñanzas. Afirma el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, la madurez viene a través de la práctica, a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Como decía John Wimber, el filete está en la calle. La madurez no es solo el conocimiento intelectual. Aprenderás a llevar a la vida tu fe y aprenderás discernimiento en la calle. Esto es lo que te permite recibir el filete. Luego, les advierte del peligro de abandonar o renunciar a su fe. Este es un pasaje muy difícil, ya que a primera instancia parece sugerir a la vez que un cristiano puede caer y que hay un grupo de personas para quienes el arrepentimiento es imposible. Estas son dos cosas que el resto del Nuevo Testamento dejan en claro que no son el caso, especialmente si leemos el libro de Romanos capítulos 5 al 8. Su principal objetivo es fomentar la perseverancia. La gravedad de esta advertencia de Hebreos del capítulo 6, el verso 4 al 8, deja en claro lo importante que es esto. Sin embargo, en el caso de la caída aludida, no se desarrolla porque está seguro de que no lo harán. No creemos que esto se aplica a ustedes, dice el verso 9. Luego, los felicita por el fruto que están mostrando en sus vidas. Sus actos de bondad ya son contados por Dios como si se hicieran para Él mismo. Dios los recompensará. Ellos están comenzando bien y ahora los anima a terminar bien. Cuando uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño, hasta la realización del final. Por eso, por lo general, en la vida es mucho más fácil comenzar las cosas que terminarlas. Cuando el entusiasmo inicial desaparece, la continuidad requiere duro trabajo, paciencia y coraje. El éxito y los frutos y la recompensa llegan para aquellos que mantienen el rumbo con una fe comprometida y luego obtienen todo lo prometido. Ezequiel capítulo 4 al 6 nos habla de las advertencias sobre el juicio. Para empezar,
Está claro que advertir a la gente nunca es un trabajo fácil. En este pasaje vemos a Dios advirtiendo a su pueblo acerca de lo que les va a suceder. Además de lo que está a punto de suceder a Israel, tiene la intención de ser motivo de advertencia para las naciones. Se le dice a Ezequiel que escenifique ejemplos visuales para mostrar la seriedad del pecado y la advertencia del juicio inminente que sucederá si la gente no se arrepiente. Ezequiel tuvo que haber parecido bastante excéntrico. Pasó un total de 430 días acostado de lado y lo que tuvo que parecer muy extraño, pero fue una poderosa ejemplificación visual. Posiblemente siempre ha sido así. Las personas tienen más posibilidades de recordar lo que ven que lo que escuchan. El juicio iba a llegar porque el pueblo de Dios ni siquiera ha actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Dios nunca emite amenazas vacías, no los amenaza en vano. Las advertencias de Dios son siempre actos de amor. Desea que todas las personas se arrepientan y lleguen al conocer la verdad. Hoy en día nos preocupamos tanto por no querer sonar negativos o críticos y corremos el peligro de faltar al amor por la falta de valentía a la hora de advertir a la gente de los peligros que se avecinan. Fue precisamente el amor de Dios y al pueblo de Dios lo que llevó a Ezequiel a hacer aquellas demostraciones visuales para advertir del juicio venidero de Dios. A Ezequiel se le dijo que echara sobre sí la culpa del pueblo. Aquel ejemplo visual era también un signo de lo que estaba por venir. Jesús hizo lo que Ezequiel supo y pudo presagiar. Cargó sus pecados en la cruz. Él cargó el juicio de Dios sobre sí mismo y nos permitió a ti y a mí recibir todas las maravillosas promesas de la bendición para los que están en Cristo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús lo cambiaron todo, pero las advertencias para nosotros siguen siendo reales y serias. De hecho, estas advertencias hacen que la realidad de la salvación y muchas bendiciones disponibles en Cristo sean aún más asombrosas. El Evangelio es una gran noticia. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Proverbios, capítulo 26, versos 23 al 28. Como baño de plata sobre olla de barro, son las palabras bonitas del malintencionado. Con sus palabras, el perverso trata de disimular su odio, pero en su interior planea maldades. Lo que dice parece correcto, pero su corazón está lleno de malos pensamientos. Aunque trate de esconder sus malas intenciones, al final todos se darán cuenta de su maldad. El que abra un hoyo cae en él, y el que tira una piedra le caerá encima. El mentiroso hace daño a los que engañan, y el malintencionado que habla bonito causa confusión. Proverbios, capítulo 27, versos 1 al 4. No hagas alarde del día de mañana, ya que ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. Nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. Las piedras son pesadas y la arena difícil de cargar, pero la ira de un bruto es más difícil de soportar pues la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Hebreos capítulo 5 versos 11 al 14. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hebreos capítulo 6, versos 1 al 12.
Así que dejamos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y sobre el juicio eterno. Si Dios lo permite, si seguiremos adelante con las enseñanzas más avanzadas. Es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios, o sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que están por venir. Cuando se preparan, cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen en la burla de todos. Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella, se produce plantas que den buen fruto. Esa tierra tiene la bendición de Dios, pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y malezas. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con el fuego. Estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida, que vean completamente realizadas sus esperanzas. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Ezequiel capítulo 4. Hijo de hombre, toma un ladrillo y ponlo delante de ti. Haz en él un dibujo de la ciudad de Jerusalén. Construye una muralla alrededor de la ciudad y una rampa que llegue hasta ella. Pon campamentos enemigos y rodéala con máquinas para derribarla. Toma la lámina de hierro y colócala como si fuera una muralla entre ti y la ciudad. Fija tu mirada en ella y concéntrate. Así quedará sitiada la ciudad y serás tú quien la sitie. Esto le servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y carga sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Todo el tiempo que estés atacando la ciudad, cargarás con su culpa. Los años de la culpa de Israel son 390 días. Ese es el tiempo que cargarás con su culpa. Cuando termines, deberás voltearte sobre el lado derecho para que entonces cargues con la culpa del pueblo de Judá por 40 años. Un día representará un año. Deberás concentrarte en el sitio contra Jerusalén y levantar tu brazo en señal de castigo y profetizar contra ella. Te ataré con sogas para que no te voltees de un lado a otro y que cuando haya terminado el sitio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, espelta, mézclalos en un recipiente y amásalos para hacer pan suficiente para 390 días que estarás acostado. Cada día permanecerás acostado y comerás un pan. A una hora fija cada día comerás una porción de 230 gramos de pan. También a una hora fija tomarás medio litro de agua. Cada día hornearás un pan de cebada delante del pueblo, usando excremento humano como combustible. Luego el Señor añadió: así comerá el pan impuro el pueblo de Israel entre los gentiles con que los he mandado a vivir. Entonces exclamé: oh Señor, no puede ser. Yo nunca he comido nada impuro, jamás he probado nada asqueroso, ni nada que algún animal haya matado. Desde que era niño y hasta ahora, hasta
nunca jamás he comido nada impuro. Entonces me dijo, puedes usar excremento de vaca en vez de excremento humano como combustible para hornear tu pan. Luego me dijo, voy a racionar los alimentos de Jerusalén y comerán con ansiedad, y asimismo tomarán el agua que también voy a racionar, que se expanden por la escasez de pan y agua, que se pudran debido a sus pecados. Ezequiel capítulo 5. Hijo de hombre, toma una espada afilada y úsala como una navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Luego toma una balanza y divide el cabello en 3 partes. Cuando el sitio termine, quema una tercera parte del cabello en la ciudad. Corta otra tercera parte en las afueras de la ciudad y esparce las últimas partes al viento. Yo los atacaré con mi espada. Toma también algunos cabellos y guárdalos en tu bolsillo. Luego toma algunos de ellos y arrójalos al fuego. De ahí se extenderá un fuego por todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor Dios. Este ladrillo representa la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué entre las naciones y territorios extranjeros a su alrededor. Pero esta misma Jerusalén es la que se rebeló contra mis decretos y leyes para hacer el mal aún más que todas las naciones. Rechazó mis decretos y no obedeció mis leyes. Por lo tanto, el Señor Dios dice, ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No obedecieron mis leyes ni mantuvieron mis decretos. Ni siquiera cumplen con los requisitos que les imponen las naciones a su alrededor. Por lo tanto, el Señor Dios dice, yo también estoy en contra de ustedes y ejecutaré el castigo contra ustedes a la vista de todas las naciones. Por todas las cosas horribles que han hecho, haré con ustedes lo que nunca jamás he hecho, nunca y nunca jamás volveré a hacer. Así que por sus hechos, los padres se comerán a sus hijos y sus hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicio contra ustedes y esparciré los restos al viento. El Señor Dios dice, prometo por mí mismo que los destruiré. No tendré misericordia ni compasión porque ustedes profanaron mi templo con sus horribles prácticas, abominables y detestables. Una tercera parte de ustedes morirá de enfermedad y hambre, y otra tercera parte caerá bajo mi espada en los campos que rodean la ciudad, y otra parte esparciré al viento. Así con mi espada amenazaré de muerte a mi pueblo. Cuando mi enojo se haya calmado, después de tomar revancha contra mi pueblo, sabrán que yo, el Señor, he hablado con celo y he saciado mi enojo contra mi pueblo. Dejaré que mueran a filo de espada y que sean la burla de las naciones vecinas y de todos los que pasan y los vean. Cuando ejecute mi juicio y furia, los reprenda, será una burla y desgracia, serán de elección y serán objeto de asombro para todas las naciones que los rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Todo esto sucederá cuando lance terribles flechas de hambruna contra ustedes para destruirlos mediante el hambre, porque no habrá de qué comer. Sí, enviaré hambre y animales salvajes para robarles a sus seres queridos. La enfermedad y la violencia los visitarán. Mandaré la espada contra ustedes. Yo, el Señor, lo he dicho. Ezequiel capítulo 6. El Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, fija tu mirada en los montes de Israel y profetiza contra ellos. Diles, montes de Israel, escuchen la voz del Señor Dios en los montes y colinas, en los ríos secos y en los valles. El Señor Dios dice, voy a hacer venir contra ustedes la espada y destruiré los lugares altos de idolatría. Destruiré sus altares, sus quemadores de incienso, echaré sus muertos ante sus ídolos, arrojaré los cadáveres de los israelitas ante sus dioses repugnantes y esparciré sus huesos por los altares. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas y sus altares serán destruidos, porque todo quedó desolado y sus repugnantes ídolos se hagan añicos y queden mudos.
para que sus altares queden hechos pedazos y desaparezcan los ídolos que han hecho. Caerán muertos entre ustedes para que aprendan que yo soy el Señor. Pero dejaré que algunos cuantos se salven de mi espada entre las naciones extranjeras donde los he esparcido. Cuando estén entre las naciones a donde los haya enviado, los sobrevivientes pensarán en mí, se darán cuenta cuánto me partió el corazón que ellos hubieran pensado de seguir sus deseos de prostituirse. Les dará asco esa maldad que practicaron y cómo se contaminaron. Ya no tendrán más ganas de seguir haciéndolo. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando vean que les hablaba en serio. Entonces el Señor Dios me dijo: aplaude tú y pisotea fuerte, grita de tristeza por todas las cosas malvadas, repugnantes que ha hecho el pueblo de Dios. Adviérteles que morirán por la enfermedad y el hambre, y diles que los matarán en la guerra, que los que estén lejos morirán de peste, y los que están cerca morirán a filo de espada. Los que alcancen a esconderse morirán de hambre. Solo así calmaré mi ira. Así aprenderán que yo soy el Señor, cuando en los altares quede esparcidos los cadáveres en medio de sus terribles ídolos, por las colinas y en las cumbres de los montes, bajo los árboles frondosos, donde ofrecían gratos aromas a sus terribles ídolos. Los castigaré y desolaré su tierra desde el desierto de Riblá. Así aprenderán que yo soy el Señor. Finalizamos nuestra lectura del día de hoy. Compartimos esta oración. Señor, guarda mi corazón, perdona mis pecados como yo perdono a los que pecan contra mí. No me dejes caer en la tentación, sino líbrame del mal. Señor, ayúdame a crecer en madurez espiritual y ayudar a imitar a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Señor, dame sabiduría sobre cómo comunicar las buenas nuevas de Jesús con sensibilidad y fidelidad. Dame valor para proclamar todo el consejo de Dios. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, jueves 4 de noviembre del 2021. A todos ustedes muchas gracias por compartir con nosotros nuestro programa que se titula Lee conmigo la Biblia, cuya intención es pasar 365 días junto a la palabra de Dios. Nos encontraremos mañana si Dios así lo permite. Saludos a todos y bendiciones.